Buenos días, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por una que es muy sencilla y que qué bueno que me la preguntan porque acá aclaramos muchas cosas. El registro de los mayores de 18 años. Si nosotros vemos el padrón de contribuyentes de personas físicas, tiene tres grandes bloques. Digamos, los asalariados, los que les llamamos no obligados, los sujetos no obligados, y el resto donde están todos los regímenes, donde ahí el régimen simplificado va a abarcar el 82%. Todos los mayores de 18 años se van a registrar, pero van a ser sujetos no obligados. No tienen que hacer absolutamente nada. No tienen que presentar declaraciones, no tienen que hacer avisos, no tienen que hacer absolutamente nada. Lo de las mesadas de los papás, las becas, etcétera, tampoco no tiene nada que ver porque no es un ingreso, no hay una factura electrónica de por medio, no es nada. Como bien lo dijo el diputado, pues hay que pedir muchas veces eso en los jóvenes porque se los piden para el trámite de la cédula. Pues si el papá le deposita en una cuenta bancaria, también tiene que abrir una cuenta bancaria, necesita su registro federal de contribuyentes, etcétera. Entonces es un servicio que muchos jóvenes y a medida que va avanzando la sociedad es necesario, y la obligatoriedad tiene dos objetivos muy concretos. El primero es el cambio de cultura fiscal. Desafortunadamente México era el país del no pago, donde el mejor contador y el mejor abogado es el que hacía que su contribuyente o su cliente pagara menos, no que pagara bien, lo cual es completamente distinto. Entonces, no es lo mismo pagar menos que pagar bien, que pagar correctamente. Entonces, ese es el primer punto. Y con este cambio de cultura también se trata de concientizar a la ciudadanía que es un deber cívico de todo mundo aportar sus contribuciones, porque las contribuciones se utilizan pues para garantizar servicios y bienes públicos, y es una forma, una política de México y de todo el mundo también de redistribución de los ingresos. Entonces, lo que busca primero es generar cultura fiscal, cultura cívica, donde todo el mundo sabe que en algún momento tiene que llegar a contribuir con su país cuando éste reciba algún tipo de ingreso. Mientras tanto, no tiene ninguna obligación, no tiene ninguna sanción. ¿Cuál es la otra razón por la que se puso eso? También le interesa al SAT, no por el terrorismo fiscal, sino es una medida preventiva contra las factureras. Todas las factureras tienen pues, varias características que las van alineando. Entre ellas es que escogen, por ejemplo, jovencitos de 19 años, de 18 años, y de repente es una empresa que se dio de alta en una notaría, el dueño, el socio, tiene uno 18 años, el otro 19 años, la empresa factura 1,000 millones de pesos, el joven de 19 años tiene varios autos deportivos, tiene muchas propiedades, terrenos, manda dinero al extranjero, se localiza a la persona y realmente es un robo de identidad, porque es una persona que vive o en la provincia, en una zona lejana, o puede ser incluso un indígena, y en el mejor de los casos. En el peor de los casos la dirección es la nada, a la mitad de una carretera, entre una población y otra que hay 2-3 horas de camino, y no hay absolutamente nada ahí en la zona, y la persona, si se llega a localizar un homónimo, otra vez, es una persona de escasos recursos, a veces ni siquiera tienen la primaria, y pues ellos ni siquiera saben que existe cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el registro también va a ayudar a evitar el robo de identidad, porque entonces cualquier abusivo que utilice los datos de una persona para generar empresas, porque también lo que hacen es que toman estas empresas y los meten en nómina. Entonces, hemos identificado empresas fantasmas no mineras, les decimos, porque estas empresas no mineras tienen una nómina de 100, 200, 300 personas, son muchas, muy chiquititas, y la misma persona se repite en una empresa que está de alta en Jalisco o en Quintana Roo
o en Chiapas, o en Tabasco, o en Mexicali. Y la misma persona trabaja de tiempo completo en diferentes. Hemos encontrado trabajadores que trabajan, o sea, personas de 18 años, 19 años, que trabajan hasta en 200 o 300 empresas de manera simultánea, ¿no? Entonces, eso obviamente es un error cuando vamos sobre a ver quién es esta persona que aparece en tantas empresas. Pues otra vez llegamos a que es una persona de muy bajos recursos, que vive en una comunidad muy pobre y que no hay manera de acreditar porque difícilmente tiene a veces energía eléctrica o siquiera menos una computadora. Y vive en zonas que ni siquiera hay a veces internet. Entonces, lo que buscamos también es dar mayor certeza y cubrir un poco de seguridad en el robo de identidad, porque cuando una persona se registra y tiene su biométrico y da sus medios de contacto y da un buzón, entonces toda la información llega al buzón y entonces ya no hay manera. Por ejemplo, cuando en el primer ejercicio, cuando se empezaron a hacer las declaraciones precargadas, que se cargaba la definición, nosotros nos encontramos, por ejemplo, muchos pensionados del IMSS que luego se anotaban el régimen de incorporación fiscal, que recibían ingresos mensuales supuestamente porque trabajaban en muchas empresas hasta de 80 millones de pesos. Una sola persona de 85 años, invidente, que estaba prácticamente postrado y aparecía, su familia se super espantó cuando le llegó la declaración precargada y decía que el señor recibía 80 millones de pesos mensuales. O sea, esa es la realidad. Entonces, el registro obedece a dos cuestiones. Una es una cultura cívica, fomentar una cultura cívica y una cultura fiscal. Dos, evitar el robo de identidad. Y tres, sí es importante precisar que no implica ninguna obligación ni ninguna sanción. Entonces, eso pues agradecemos la pregunta porque nos ayuda a aclarar muchas dudas. En cuanto voy a tratar de irme de manera general, a ver si puedo contestar más o menos a todos. Alguien nos comentaba sobre, a ver, aquí me voy viendo, mejor no me informo. Lo del cumplimiento de la obligación fiscal, ¿por qué se agregó la parte de seguridad social? Porque como ustedes saben, el IMSS es una autoridad fiscal y el Código Fiscal también establece procedimientos para todas las autoridades fiscales. Entonces, como el IMSS es una autoridad fiscal, pues también se agregó la opinión de cumplimiento. Desafortunadamente, durante muchos años, la opinión de cumplimiento es de chocolate. Les voy a decir por qué y todavía tenemos ese problema. La opinión de cumplimiento, cuando nosotros llegamos al SAT, lo único que decía es que si habían presentado la declaración o no. No decía si presentaron la declaración, si pagaron, porque incluso presentaban la declaración, implicaba un pago del impuesto, pero no se pagaba el impuesto. Pero además no tiene otra cosa adicional. Por ejemplo, si hay una auditoría y ya está un crédito determinado, no está. Si no deben cuotas de seguridad social, no está. O sea, simplemente se limitaba a la presentación de la declaración. Ni siquiera si estaba bien, si estaba mal, si estaba pagada, si no estaba pagada, no incluía otro tipo de créditos. Entonces, en la medida que nosotros hemos podido, hemos incorporado algunas reglas en los sistemas para que considere realmente lo que es una opinión de cumplimiento positiva, porque una opinión de cumplimiento se entiende, pues que es que paga los impuestos, y si paga los impuestos, que los pague bien. Entonces, de entrada, la opinión de cumplimiento, digo, pues con todo respeto para las administraciones anteriores, pues fue seguramente nada más para decir que cumplieron con lo que les ponía el código, o para aparentar que había una opinión de cumplimiento, pero en realidad, pues realmente no transparenta apropiadamente el comportamiento real de una empresa. Con relación a qué ha pasado, y nos preguntaban con relación a los incentivos fiscales para las entidades federativas, han crecido. Miren, les platicamos muy rápido. El SAT es como el brazo ejecutor de la parte de la coordinación fiscal con las entidades federativas. La ley de coordinación, y se hacen además convenios con todas las entidades federativas, que es donde provienen los incentivos fiscales.
El artículo 3b establece que el 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta por concepto de nómina del personal de las dependencias de entidades federativas, tanto estados como municipios, que se ha pagado con sus ingresos propios, pues se les devuelve, se acredita, ese es un incentivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, muchos estados y muchos municipios que se encuentran en una posición complicada, si nos pagan con recursos propios sus adeudos, ese se va 100% de vuelta a la entidad. Es un incentivo que es 1 a 1. Es más, les damos un tip. Si lo presentan antes del día 9, el día 25 del mismo mes, se les está regresando. Ni siquiera hay flujo de caja para el Estado, porque lo que tiene que pagar en el mismo mes lo saca antes del día 9 y lo recibe después del día 25. Tiene cero impacto en el flujo del Estado, pero sí genera incentivos fiscales y sí genera depuración de los adeudos de las entidades federativas. Luego, aparte, el convenio de colaboración, eso es nada más con ley de coordinación fiscal. El convenio contiene otros beneficios. La cláusula 8 dice, consiste en delegar mensualmente a las entidades federativas un determinado número de contribuyentes omisos en la presentación de sus obligaciones fiscales para que se les requiera la presentación de sus declaraciones. Es decir, si hay un complemento deductivo y ellos nos ayudan a incorporarlo, lo que se obtenga participa en un 100%. Luego, hay otra cláusula que dice delegar a las entidades federativas créditos fiscales de los entes públicos y de gobierno, así como de sus contribuyentes de personas físicas y morales para que realicen la cobranza. Ahí se les participa con un 75%. En la cláusula 18 dice, delegar en las actividades en la administración fiscal obteniendo las siguientes participaciones, 100% de las multas, 100% del resultado de las revisiones con relación a las omisiones de IVA y ICR y 70% del monto de los créditos fiscales que terminen en materia de IVA y ICR. Como ven, la participación mínima es del 70% y hay varias del 100%. De todos estos beneficios e incentivos fiscales, la verdad es que las entidades federativas me utilizaban uno. Son como 7 u 8 en total y solo utilizaban uno. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tenido reuniones con los gobernadores y ahorita hemos tenido reuniones con los gobernadores, algunos electos, los que nos han pedido reunión, pero los tenemos que convocar, lo que pasa es que muchos todavía no han tomado posesión, y también con los municipios para explicarles cómo hacerlo. Y los hemos llevado literalmente de la mano. En el 2020, con la pandemia, nosotros empezamos a citarlos, pero pues, la verdad es que no tuvimos recepción por parte de sus gobernadores. No se presentaron a las invitaciones que hizo el SAT. No todos, pero digamos que el 50% asistió al SAT y el otro 50% no asistió. Entonces, no pudimos capacitar a todos. Sin embargo, continuamos con este esfuerzo en el entendimiento que es una necesidad sanear las finanzas de los estados. En 2020 de incentivos económicos a junio, les voy a dar los datos que acabamos de presentar en la Junta de Gobierno del SAT y que presentó la USEP, que por ahí anda, que es la que lleva la contabilidad, pero que derivan de esto que les acabo de comentar, que es el SAT quien es el brazo ejecutor de todos estos convenios. En 2020 a junio se habían dado en todas las entidades federativas 17,000 millones de pesos. El programa de este año de 17 millones había sido 16,000 millones. A junio, en lugar de 16,000, hemos dado 29,000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos tenido un incremento del 78% con relación al programa. Y todo esto es porque nos hemos sentado con todas las autoridades para que aprovechen al 100% este convenio porque no lo están utilizando. Ese incremento estamos pasando, nosotros lo que habíamos estimado es que este año y este ejercicio nos iba a dar para las entidades federativas 15,000 millones de pesos más al año. 15,000 millones de pesos para el año para una entidad es mucho. A la fecha tenemos una sola entidad que se puso las pilas y ha tenido incentivos por 16,000 millones de pesos. No les digo cuál porque se van a poner celosos todos, pero hay una que logró obtener 16,000 millones de pesos.
Y nosotros creemos que para fin de año vamos a tener incentivos por arriba de 20,000 millones de pesos adicionales a los que hubo el año pasado. Entonces, sí existen los mecanismos, sí existen los incentivos, pero sí falta una capacitación fuerte y una voluntad de cobrar. Como nosotros sabemos también, somos fuertemente criticados porque dicen, oye, es que los países de la OCDE recaudan un equivalente más o menos del 33% respecto del PIB, y el SAT es el 14%, que ya lo subimos, es el máximo en los últimos 10 años. Es que no hace un esfuerzo suficiente, no es cierto. Si ustedes revisan la metodología, ese número que toma en cuenta la OSD y que todo el mundo saca, además de la recaudación tributaria, se agrega la seguridad social y se agrega las contribuciones, digamos que en términos internacionales le dicen los subnacionales, es decir, las entidades federativas. Ningún país de la OSD cobra tan poquito y tan nada como México en materia de subnacionales. Entonces, se requiere un fortalecimiento y un ejercicio fuerte también de las entidades de recaudar, y también tenemos unos esfuerzos que hemos crecido porque hemos trabajado conjuntamente con el IMSS para también aumentar los temas de seguridad social. Entonces, si hay un esfuerzo, sí se ha agregado y ha crecido prácticamente un 78% con relación al año pasado, y tenemos pendiente reuniones con todos los gobernadores y hacemos reuniones Webex casi una vez al mes con toda la gente que se ha sumado, y tenemos a todos los presidentes municipales, a sus tesoreros, en línea una vez al mes haciendo la programación de esto para llevarlos de la mano y que no pierdan flujo de caja. De los que participan, de los que no participan, pues la verdad es que no podemos hacer mucho. Sí los invitamos a que ustedes les digan que participen, porque son buenos mecanismos para ir saneando las finanzas de los estados y además que no les restan caja. La otra cuestión, me voy a meter al tema de citas y lo voy a resolver para todos. En el caso de las citas es correcto lo que dicen de que se empezaron a vender citas. Nosotros empezamos a rastrear qué sucedía. Y había 3 grandes líneas que les decimos: los robots, las granjas de bots y los funcionarios del SAT. Las granjas de bots son gente que les contrata, los despachos están ahí, el contribuyente confía en el despacho, le da sus datos y por eso pueden estar cazando las citas. Los robots pues, es un mecanismo que literalmente pues, hace lo mismo, pero de manera automática, y el funcionario pues, es el que hace la discrecionalidad y el acto de corrupción. Cuando empezó lo de la venta de citas, los que más robaban citas eran 2 despachos de Jalisco de contadores y 2 despachos de Nuevo León. Y eran los mismos que nos tuiteaban. No, nosotros lo sabemos porque tenemos manera de rastrearlo, porque tenemos mucha tecnología, pero no podemos decirlo. No pudimos armar el caso porque más que armar el caso en contra de los despachos, pues nos interesaba resolver el problema. Fuimos resolviendo los problemas. Tuvimos que cambiar, para el robo de citas, tuvimos que hacer varias cosas. Cambiamos de plano el sistema, ya tiene un rato que está funcionando el sistema y ahorita sí hay citas disponibles. Y la otra fue, y lo he dicho ya varias veces públicamente, hubo un cese, que le llamamos, que es una separación del cargo y se meten a proceso de investigación de aproximadamente 36 funcionarios o servidores públicos por actos de corrupción. Eso incluía desde los que estaban en las oficinas hasta los que estaban en las áreas de tecnologías atrás. Y todos se encuentran procesados y en investigación. Se cambió el sistema y en el caso de las citas, sobre todo en las comunidades alejadas, como es el caso de Oaxaca y de Chiapas, los administradores tienen la instrucción de cuando se venga de comunidades alejadas, aunque no tengan cita, recibirlos. Si no está sucediendo eso, yo les pido con mucho gusto que me manden avisos y les voy a dar un correo que se llama jefatura@sat.gov.mx
y nosotros con eso rastreamos directamente quién es el servidor público, el administrador que está bloqueando, porque efectivamente cuando fue el problema de citas, pues les estoy diciendo que cesamos 36 servidores públicos y también al último la única plataforma que quedaba, y eso ya nada más así como para chisme, el último robot que quedaba robando citas era de un exfuncionario de un gobierno de Veracruz, del área de finanzas. Él era el que tenía el robot. Entonces, o sea, son la gente que conoce realmente cómo funciona la parte fiscal, que son los contadores y los exfuncionarios los que hacen. La verdad es que nosotros no nos metimos ya tampoco a documentar el robo porque no tiene ningún sentido, porque lo que queremos es resolver el problema. Al día de hoy, el problema, tengo entendido, ya está resuelto. Nosotros hemos estado monitoreando, continuamente estamos viendo y cada vez lo vamos a ir mejorando. En este momento no tenemos libre las citas, es decir, que puedan ustedes hacer citas 2 meses después, 1 mes después, porque con la pandemia, al igual que todas las instituciones, nosotros hemos estado sufriendo también de fallecimientos. Y obviamente para los trabajadores que tienen mayor riesgo son precisamente los que tienen contacto con el público. Entonces hemos tenido desafortunadamente nuestras bajas más sensibles son en esas áreas, en las oficinas y en las aduanas. Entonces a veces nosotros no sabemos cuándo alguien se va a enfermar y si es un foco de contagio, pues se nos han ido grupos grandes contagiados al mismo tiempo, 7, 10 personas. No queremos dar muchas citas porque no queremos ahora sí que quedarle mal al contribuyente. Por eso las estamos administrando. Y también por seguridad del propio contribuyente, porque como las oficinas son cerradas, no tiene caso que tengamos muchas personas juntas y que las expongamos al contagio. Entonces, en tanto no todos los estemos vacunados, sí, lo que hacemos es, pues tenemos una cierta administración. Pero en el caso, por ejemplo, concreto de Oaxaca, nosotros sí le pedimos que nos escriba, que nos diga qué oficina es, porque tienen instrucciones que toda la gente que viene de lejos tiene que ser atendida. Entonces, ahí sí, ayúdenos con esa parte para ver todo esto. ¿Qué otra cosa? Con relación a por qué, me voy a brincar un poquito, ¿por qué la sanción de los contadores, si se parece excesiva, lo de que sean de alguna manera responsables y solidarios de los dictámenes? Les voy a dar 2 ejemplos, nada más para que tengan sensibilidad de la dimensión de las cosas. Uno, lo voy a decir tal cual porque es público. Tenemos el caso de Interjet. Interjet no pagó retención de ISR y retención de IVA del 2013 hasta el 2020. El 2020 se regularizó algunos meses, pero no todos. Y el 2020 porque las sanciones eran más fuertes. No pagar retención de ISR de los trabajadores y no pagar retención de IVA, pues es una obviedad. O sea, ahí no hay manera de decir que ese impuesto no se debía. Pero todos esos años, desde 2013 hasta 2020, hubo dictámenes contables favorables de un despacho de contadores de los llamados Big Four, que son los 4 grandes despachos a nivel internacional, que son los más grandes. Que si es EY, anteriormente Ernst & Young, EY, Deloitte, KPMG. Bueno, desde 2013 hasta 2020 lo estuvieron dictaminando positivo. ¿Cómo va a determinar un despacho positivo si es la retención de IVA o la retención de ISR? Caso 2, distinto. Un buen día, nosotros lo que hemos mejorado y hemos trabajado mucho en la parte de los sistemas y en cruce de sistemas. Entonces, ahora por sistemas, los contribuyentes que nos brincan con discrepancias fiscales fuertes, como no hay capacidad de fiscalizar a todos, les mandamos información por buzón tributario, que es el medio de contacto que nos dan los contribuyentes para mandarles información, y les damos avisos de que hay una discrepancia o que tienen algún tipo de problema y que se acerquen voluntariamente al SAT para pagar. Llega un despacho grande, muy grande, a una oficina del SAT, ya con una lista de 20 clientes de su cartera de clientes.
y eran clientes grandes, mineras y empresas que se dedican al sector energético, hidrocarburos, etcétera. Entonces llega uno de los socios del despacho y pide hablar con una persona. Nosotros ya habíamos encontrado allí una red de corrupción y se fueron de esa oficina 19 personas de todos los niveles, desde el titular de la oficina, desde el administrador, hasta gente del más bajo nivel que gana 9,000, 10,000 pesos mensuales. Y todos estaban coludidos y encontramos redes de cómo operaban, porque en esa oficina particularmente se recibían a grandes contribuyentes. En esa oficina llega este señor, este socio de este despacho, con su cliente de 20 empresas grandes, y dice, necesito hablar con fulano de tal. Decimos, ya no trabaja aquí. Ah, entonces con Perengano, tampoco trabaja aquí. Pues con Mengano, tampoco trabaja aquí. Y nos da una lista. Dice, ¿quién de ellos trabaja aquí? Y le decimos, ninguno, porque ya todos se habían ido. Se súper enojó. Dice, ¿quién es el nuevo encargado? ¿Quiénes son los nuevos? Pues todos somos nuevos. Bueno, ¿quién es el de máximo nivel aquí? Ah, pues el administrador, ¿no? Ya pasa a ver al administrador y le dice, oiga, es que ¿por qué le están mandando correos electrónicos a mis clientes? Pues porque deben dinero. No, dice, pero es que no deben dinero. Creo que sí deben dinero. Y ya le sacan, y cliente por cliente se les fue dando cuál era la situación fiscal de su cliente. Y luego el señor se alteró mucho y dijo, es que yo ya pagué, y nos mostró cuánto pagaba, cuál era la cuota para cada nivel, y que llevaba por lo menos 10 años. Por eso cuando dice la diputada Terrazas que si hay corrupción, sí, pues ellos llevaban 10 años pagándoles una cuota anual para que a sus empresas no les cobraran y las guardaban en un cajón. Entonces, oiga, pues es que yo ya pagué, yo exijo, vengo a exigir que me respeten mi trato. Y dice, es que nosotros no podemos respetar un trato que es ilegal. En lugar de pagarle a los funcionarios, hubieran pagado sus impuestos. Total, se armó una grande, le dijimos al señor que denunciara, no quiso denunciar, pero sí nos dejó copia de todo. Y luego dijo, bueno, ya ¿cómo le hacemos? ¿Cuánto quieren? Porque no mandarle el aviso a mis clientes, porque mis clientes no saben que no pagué. Dice, entonces, ¿cuánto quieren por dejar de enviar las notificaciones por buzón tributario? Por eso hacemos esas cosas. O sea, no estamos pensando en el señor que se equivocó al sumar 2 más 2, ni nos da tiempo de revisar eso. Son 70 millones de contribuyentes en el padrón. Estamos por estos Big Four, por estos señores que tienen un cinismo impresionante, que se siguen presentando a decir, ¿y cómo le hacemos para que me saques a mis clientes? De esas cosas que se han hecho cancelaciones de créditos. En estos desde 2020 para acá, de esas cancelaciones de créditos que se han hecho irregular e indebidamente, aquí en la Administración General de Recaudación de 2020 para acá, hemos reactivado, decimos así porque los duermen, los meten ahí, les ponen una marquita en el sistema para que cuando el sistema corra no los encuentre, y como pues nadie se va a hacer todo eso a mano porque son millones y millones de datos, les ponen una marquita y los esconden, les quitamos, encontramos las marquitas, las empezamos a quitar, y hemos reactivado 400,000 millones de pesos. O sea, de ese tamaño es el nivel. 400,000 millones de pesos. Por eso también cuando dicen, es que la cartera del crédito del SAT creció porque ya la gente no está pagando. Miren cómo creció la cartera. No es cierto. No creció porque se estén peleando. Creció porque reactivamos 400,000 millones de pesos en 2 años que estaban dados de alta irregularmente. Teníamos, por ejemplo, una empresa que estaba con una auditoría abierta en grandes contribuyentes con una deuda de 15,000 millones de pesos y estaba de baja como liquidada. Luego tenemos otra empresa también que ahorita está siendo revisada, está siendo auditada, y en 2019 ya estaba la auditoría y también está como, ganó juicio de resolución judicial, y pues no es verdad.
ni siquiera está en juicio. Entonces, a este tipo de abusos son los que estamos nosotros invocando. Estamos atacando la corrupción. Sí, ¿hay corrupción? Sí, lleva 10 años. Pues este señor llegó y dijo, tengo 10 años llegando aquí y esta es mi tarifa. Esto es lo que le tocaba al administrador, esto es lo que le toca acá, esto es lo que toca acá. Y además aquí están todas mis transferencias. Entonces vengo a hacer exigible el trato y a mí siempre cuando había un cambio de administración me respetaban los tratos. Entonces, ¿quién me va a hacer? Pues nadie. O sea, es de ese tamaño el problema que tenemos. Sí, entonces no estamos pensando en el contador que le hace las declaraciones a sus vecinos. Estamos pensando en ellos porque a la hora de hacer una denuncia, por ejemplo, el caso de Interjet, pues dice, oye, pero a mí mi Big Four, mi despacho contable, nunca me hizo observaciones. Porque una cosa es el director general o el responsable de los impuestos y otra cosa también es el socio. Bueno, pues sí los engañaron, pero pues eso, nosotros no tenemos elementos para mandar llamar al contador. Tiene que ser un litigio privado, entre particulares. Nosotros no, porque a nosotros nos decían, ayúdenos, es que no te puedo ayudar. No hay competencia, es un litigio entre particulares. Si eso le pasa a alguien que cuenta con todos los recursos, ¿qué le va a pasar? Pues al señor de la tienda, al ingeniero agrícola, al ingeniero agrónomo, pues se lo están bailando, a lo mejor a propósito, a lo mejor sí hay errores, pero no vamos sobre los errores, vamos sobre los abusos. Y para los abusos, así hay que tener. Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando que nosotros en lo que llevamos también en este periodo desde que nosotros llegamos a la administración, se ha cesado 1 de cada 10 trabajadores del SAT. O sea, por cada 10 trabajadores hemos cesado 1 por actos de corrupción. Todas esas denuncias, que son más de 3,000 denuncias, se encuentran en la Fiscalía General de la República. Todas. Y tenemos abusos chiquitos y tenemos abusos grandotes. Tenemos desde el abuso que cancelación de créditos irregulares hasta el abogado que nos perdió los juicios, a propósito. Tengo yo, por ejemplo, ya un abogado que yo encontré en funciones, que tenía 20 años en el SAT, lleva 20 años de corrupción, si hay mucha, pues se hicieron expertos, llevaba 20 años en el SAT y me entregaba notas firmadas de lo que iba a hacer penalmente y entregaba otra cosa para tirar el caso. Entonces, si hay corrupción, sí, la estamos atacando, sí. 1 de cada 10 ha sido cesado y seguimos trabajando en ello. Y sí necesitamos el apoyo también de la Fiscalía General de la República, porque mientras siga la impunidad, porque de nada sirve que yo lo denuncie, no puede haber impunidad, tiene que haber un castigo, si no, pues va a ser inútil. Ahorita todavía los servidores públicos me están trabajando derechitos, pero pues si no pasa nada, pues ya, aunque denuncie a todos, no va a pasar nada. Sí necesitamos el apoyo interinstitucional. Me faltó nada más un detalle en citas. En citas me decían de las liquidaciones. Es correcto, las liquidaciones no fue por estrategia, porque una empresa que va a ser liquidada pues puede declarar en ceros un rato y no hay problema, y eso se hizo a propósito, y le voy a decir por qué. Porque como saben también teníamos aquí el problema del ajuste de la reforma de outsourcing. Entonces, como muchas empresas tenían que hacer muchos cambios para el outsourcing, nosotros privilegiamos todas aquellas operaciones de personas morales que implicaban que no pudieran tener más adelante algún tipo de problema con la autoridad porque no habían terminado sus trámites para el outsourcing. Entonces privilegiamos eso para evitar las faltas, dado pues que tampoco no podemos recibir mucha gente en las oficinas. Se ampliaron los horarios, se empezó más temprano, se acaba más tarde, se abrieron algunos sábados, precisamente para atender toda esta demanda, sobre todo de personas morales,
y se incrementó más de 300% la atención de personas morales últimamente con todas estas medidas, pero aún así, como estaba la reforma de outsourcing, sí hubo muchas solicitudes de personas morales y privilegiamos eso a la liquidación, fue por eso. Entonces lo privilegiamos a la liquidación porque decimos, la liquidación puede aguantar porque nos pueden declarar en ceros, mientras nosotros, al que sí está trabajando, el que está generando empleo, el que está activo económicamente, pues lo ayudamos a que no se ponga en falta y que tenga todas las corrientes. En la medida que ahorita vayamos avanzando con la pandemia y vaya avanzando la vacunación, se van a abrir, se puede hacer más concurrencia en las oficinas, entonces si puede haber más concurrencia en las oficinas, nos vamos a ir regularizando. Nosotros esperamos que en un máximo de 3 a 4 meses se regularice toda la situación del rezago natural que hubo por la pandemia, porque no podíamos tener a la gente en las oficinas. Con relación a las devoluciones, nunca se había devuelto en el SAT ni tan rápido como ahora. Les doy algunos números. En 2018, en la administración anterior, en todo el año se devolvieron 444,000 millones de pesos, en todo el año. Nosotros a septiembre hemos devuelto 517,527. Es decir, todavía falta un trimestre y ya estamos muy por arriba del cierre de 2018. Año de pandemia, a septiembre se regresaron, ya se habían devuelto 473,000 millones de pesos, cuando a septiembre, cuando en todo 2018 se regresaron 440,000. O sea, a pesar de haber pandemia y de haber pocos ingresos, se devolvió mucho más que en 2018. No solo se ha devuelto más. En 2018, en la administración anterior, el total de solicitudes era de 3,600,000 al año. En este año hemos atendido 5.7 millones. O sea, el 2018 3.6 en todo el año. Enero-septiembre 2021 5.7. O sea, hemos crecido, tenemos de 2019 y también 2019 creció. Les estoy dando el dato actual porque el crecimiento es más notorio. El promedio de devoluciones. La ley marca que tenemos 40 días para revisar una solicitud de devolución y devolverla. ¿Por qué? Pues porque son muchos contribuyentes, son muchos trámites, ya los vieron, son 5.7 millones de trámites, de solicitudes, y tenemos 40 días para devolverlo. El promedio general de devolución, quitando las devoluciones automáticas, que son las de personas físicas, que son menos de 100,000 pesos, al promedio general son de 17 días ya. Si nada más buscamos grandes contribuyentes es un poco más porque es más complicado y son operaciones más complejas. El promedio de grandes contribuyentes es de 26 días. Antes se tardaban mínimo 35 días. Entonces, estamos devolviendo grandes contribuyentes en 26 días, el promedio general en 17 días y el plazo de ley es 40 días. Estamos agilizando el tiempo. Sí es verdad que hay algunas empresas que dicen, oye, mi devolución está atorada desde hace 3 años. Sí, porque estás solicitando devoluciones indebidamente. Se estás acreditando cosas que no son legales. Por eso te estoy revisando y por eso te estoy auditando. Por eso no has recibido la devolución. Pero las devoluciones que no se han entregado son porque son las que tienen irregularidades. Todas las demás se atienden en tiempo y en forma. Y las que tienen irregularidades, pues las tenemos identificadas prácticamente, así yo les decía la vez pasada, con nombre y apellido. Entonces ese tampoco es problema. Con relación a las deducciones, y el nuevo régimen de personas físicas implica deducciones, no implica deducciones. Oye, ¿eso es malo para el contribuyente? No, no es malo. ¿Por qué? Porque una persona de bajos ingresos no entiende la miscelánea fiscal y no entiende todas las deducciones a las que tiene derecho. Y entonces está pagando 25% o 30%
20% de ISR. Y ahorita le estamos diciendo, no te preocupes, lo que tú tienes derecho en deducciones, yo ya te lo calculé como SAT y tú nada más vas a pagar el 1% en lugar del 30%. ¿Por qué? Porque él le cuesta mucho trabajo hacer las deducciones y si le contrata a un contador, el contador le va a cobrar más que lo que él va a pagar de impuestos. Si se va a pagar 150 pesos de impuestos y el contador te cobra 10,000 pesos por una declaración, no tiene ningún sentido. Prefiere ser omiso. Entonces, esta simplificación que se ha utilizado en otros países también, esta estrategia, ha crecido la base de contribuyentes de entre un 15 y un 30% en un periodo de 3 a 5 años. Sí es importante decir que solo es la base, no de los 70 millones de contribuyentes o de los 60 que son, no. Estoy hablando de los contribuyentes nada más, que son estos 4 regímenes, para que no me hagan números así muy grandes, ¿no? O sea, son nada más los que tienen arrendamiento, personas físicas con actividad empresarial, el régimen de incorporación fiscal y las actividades agropecuarias, ¿no? Entonces, ¿si es más conveniente? Sí es más conveniente. ¿Por qué? Porque antes la verdad es que no deducían, porque no podían y no pagaban, más bien se quedaban pues, sin pagar impuestos. Entonces, por eso lo creemos. ¿Por qué? Aquí dice, ¿cuáles son los beneficios que plantea el régimen de confianza contra el RIF? Bueno, ¿por qué les conviene más? En el régimen de confianza no requieren presentar declaraciones informativas. Se cumple instantáneamente con las obligaciones de pago sin la necesidad de hacer un cálculo de coeficiente de utilidad. No requiere llevar contabilidad electrónica. No requiere hacer esquemas de deducciones que pagas solo por lo que son sus ingresos. El porcentaje de ISR, lo acabo de decir, baja. La probabilidad de suplantación de identidad es nula. Nosotros cuando llegamos había 5.8 millones de RIF. Y casi todos eran falsos RIF y eran para dar vida a factureras y empresas fantasmas, ya sea como empleados o como representantes legales y socios. Los RIF son, ahorita nosotros estimamos que vamos a cerrar este año, después de la revisión, más o menos con 1.8 millones de RIFs. O sea, de 5.8 de la revisión, hemos bajado 4 millones de personas que no son RIF. Encontramos un RIF que en un año facturó 48 billones de pesos. Entonces, es ridículo. ¿Por qué? Porque hay mucha suplantación de identidad y también, por eso también nos preocupa mucho la preocupación de identidad. En el RIF, el ISR no pagan el primer año y a partir del segundo tienen una reducción de acuerdo al año de tributación, lo que hacía que los contribuyentes al tercer año dejaran el esquema y aparecían nuevos. ¿Por qué? Pues porque todos eran falsos, o la mayoría. O sea, de 5.8 ya vamos en 1.8. El nuevo régimen simplificado de confianza aumenta un 75% el monto máximo de los ingresos a tributar en él. O sea, si los RIF estaban acotados en un monto, nosotros lo estamos subiendo hasta 3.5 millones. Incluso ampliamos el beneficio. Y lo que trae como consecuencia, pues un mayor crecimiento, porque nosotros vamos a tener más. Y ya lo de por qué se hizo el delito fiscal nada más en servicios profesionales equiparable a diferenciación fiscal de quien contrate personas físicas. Le digo, yo baja que procurar conteste lo del delito y nada más les voy a decir por qué, porque con el régimen simplificado, como el régimen simplificado estamos poniendo a las personas físicas con actividad empresarial a una tasa entre el 1% y el 2.5%, pues suena atractivo para un empresario simular y en lugar de que sus empleados, él retenga el ISR de sus empleados, pues nada más le pague a las personas servicios profesionales. Entonces, para evitar ese tipo de simulación y defraudación, porque es una simulación, es una defraudación, pues se amplió el delito con este nuevo régimen de incentivar. Luego, con relación a qué beneficios hay para las pequeñas empresas. La forma de apoyar al ciudadano, al contribuyente, tiene muchas políticas desde el gobierno. Hay políticas que tienen incentivos económicos, estímulos fiscales, alguien mencionó los subsidios,
pero también una manera de ayudarlo es generándole mayor liquidez o bajándole los costos. En este régimen simplificado nosotros estamos haciendo las dos cosas. Le estamos dando mayor liquidez y le estamos bajando el costo de la carga impositiva. ¿De qué manera? Bueno, la liquidez, porque solo van a pagar impuestos sobre las facturas que a ellos les paguen. Actualmente hoy pagan por una factura, le haya pagado el cliente o no le haya pagado. Entonces, es ridículo que una persona tenga que pagar impuestos de un ingreso que todavía no recibe. Entonces, eso ya lo quitamos. Entonces, eso le da de entrada mayor liquidez. Ese es un beneficio. Y el otro es bajarle los costos. ¿Cómo se los baja? Con la reactivación económica hay mucha gente que se quedó sin empleo y a lo mejor quiere emprender un nuevo negocio. Entonces le estamos diciendo, oye, si tú tienes una inversión nueva o si tú vas a invertir en un negocio, en muchas cosas que se utilizan los negocios, que ahí están mencionadas, si antes podías deducir el 5%, ahora vas a deducir el 20%. Es decir, en lugar de pagar 100 de impuestos, pero invertiste, tienes una inversión, pues le descuentas al pago de impuestos de 100, le descuentas 100 o le descuentas 50, lo que corresponda. Entonces, tu carga impositiva disminuye porque le aumentamos la tasa de las deducciones y además lo puedes hacer en menos tiempo. Es decir, si yo invertí 1,000 pesos y era el 10% en 10 años, bueno, pues era poquito. Pero si le digo, no, ahora no es el 10%, es el 25% y es en 3, pues incluso hasta devoluciones puede tener. Entonces, es una manera de incentivar muchísimo al pequeñito, a todos, y no son tan pequeñitos, porque personas morales ya abajo de 35 millones de pesos al año ya no son tan pequeñitos. Digo, no son los grandototes, pero tampoco son tan pequeños. Entonces, sí estamos dando esos beneficios. No es una política de incentivos, no, pero el gobierno tiene muchos instrumentos para hacerlo y esta fue la manera que nosotros encontramos más apropiada, porque además es más permanente. No es algo de una sola vez, a menos que pudiera haber, a menos que ustedes no lo aprueben, hubiera modificaciones posteriormente, pero es algo que queda de manera permanente. Entonces, yo espero con eso haya más o menos contestado todo. Ya la última creo que ya, si me disculpan si se me olvidó alguna.